El corazón de Esperanza se detuvo cuando vio a 50 apaches rodeando su casa, con el anciano que había alimentado ahora liderándolos. Su compasión la había convertido en el frágil puente entre dos mundos enemigos, y ahora ambos exigían su lealtad. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos allá! El sol caía con fuerza sobre el valle de Oaxaca, tiñendo la tierra de un color cobrizo que parecía arder bajo los últimos rayos de la tarde. El viento soplaba suavemente entre las ramas de los mezquites, llevando consigo el aroma a tierra seca y hierbas silvestres. En medio de aquel paisaje árido, la pequeña casa de adobe de Esperanza Mendoza se alzaba como un testigo solitario de resistencia y perseverancia. Esperanza, una joven viuda de apenas 25 años, barría el polvo del pequeño porche con movimientos precisos y cansados. Su cabello negro, recogido en una trenza que caía sobre su hombro izquierdo, brillaba con destellos cobrizos bajo la luz del atardecer. Llevaba un vestido sencillo de algodón, gastado por el uso pero impecablemente limpio, y un rebozo descolorido que le protegía los hombros del sol inclemente. 6 meses habían pasado desde que la fiebre se llevara a Mateo, su esposo. 6 meses de soledad, de lucha silenciosa, de despertar cada mañana preguntándose si tendría fuerzas para enfrentar un día más. La pequeña parcela que cultivaba apenas daba lo suficiente para mantenerse, y el pueblo más cercano, San Miguel, quedaba a 2 horas a pie por caminos pedregosos, donde los ladrones solían acechar a los viajeros solitarios. Esperanza se detuvo un momento, apoyando la escoba contra la pared encalada, y observó el horizonte. El cielo comenzaba a teñirse de tonos anaranjados y púrpuras, anunciando la llegada de la noche. Debía terminar sus tareas antes de que la oscuridad lo cubriera todo. No había luna esa noche, y las lámparas de aceite eran un lujo que no podía permitirse malgastar. Mientras recogía la ropa tendida, un sonido débil llamó su atención. Aguzó el oído, pensando que quizás era solo el viento entre las ramas o algún animal pequeño buscando refugio. Pero el sonido volvió a repetirse, más claro esta vez. Un gemido humano, un quejido de dolor. Esperanza dejó caer la sábana que sostenía entre sus manos y miró hacia el sendero que conducía a su casa. Allí, apenas visible en la penumbra creciente, distinguió la silueta de un hombre que se tambaleaba, apoyado en un bastón tosco. Por su postura encorvada y su andar inseguro, parecía un anciano al borde del colapso. La joven dudó por un instante. Las historias sobre bandidos que fingían estar heridos para luego atacar a quienes intentaban ayudarles eran comunes, pero algo en la figura vulnerable del hombre, en su manera de avanzar con dolorosa determinación, disipó sus temores. «Señor», llamó Esperanza, acercándose con cautela. «¿Necesita ayuda?». El hombre alzó la cabeza, revelando un rostro surcado por arrugas profundas. Sus ojos, negros como obsidianas, brillaban con una intensidad que contrastaba con su cuerpo debilitado. Llevaba el cabello largo, plateado por los años, recogido en 2 trenzas que caían sobre un poncho desgastado. Esperanza reconoció de inmediato los rasgos y la vestimenta. Era un apache. Las historias sobre los apaches eran tan antiguas como el valle mismo. Historias de guerreros feroces, de ataques a ranchos aislados, de niños robados y ganado desaparecido. Pero también historias de un pueblo orgulloso, de una cultura milenaria desplazada por los españoles primero y por los mestizos después, empujados cada vez más hacia las montañas inhóspitas, donde la vida se volvía una lucha constante.
El anciano intentó hablar, pero solo consiguió emitir un sonido ronco antes de que sus piernas cedieran. Esperanza corrió hacia él, sosteniendo su cuerpo antes de que golpeara el suelo polvoriento. Pesaba sorprendentemente poco, como si la vida se hubiera ido consumiendo lentamente, dejando solo huesos y tendones bajo la piel curtida. «Tranquilo, abuelo», murmuró ella, usando el término de respeto sin pensarlo. «No, vamos adentro». Con esfuerzo, logró llevarlo hasta su casa y acomodarlo en la única cama que poseía. El anciano respiraba con dificultad, y sus labios agrietados hablaban de días sin agua suficiente. Esperanza humedeció un paño y se lo pasó por la frente y los labios, mientras hervía agua para preparar un caldo con las pocas verduras que le quedaban. «Agua», murmuró el hombre en español, con un acento áspero pero comprensible. Esperanza le acercó un cuenco de barro con agua fresca, sosteniendo su cabeza para que pudiera beber. El anciano bebió con avidez, como si cada gota fuera un tesoro invaluable. «¿Tiene hambre?», preguntó ella, aunque la respuesta era evidente en el cuerpo demacrado del hombre. El anciano asintió levemente. «Me llamo Esperanza», dijo ella mientras regresaba al fogón donde el caldo comenzaba a hervir. «¿Y usted?» «Nayati», respondió él después de un momento, su voz un poco más clara tras haber bebido. «Significa el que lucha». Esperanza sonrió a pesar de la gravedad de la situación. Un buen nombre para alguien que ha llegado hasta aquí en su estado. Sirvió el caldo en un cuenco de barro y ayudó a Nayati a incorporarse para comer. El anciano tomó la primera cucharada con manos temblorosas, y un brillo de gratitud apareció en sus ojos cansados. «Gracias, hija», murmuró en su español entrecortado. «Los míos, hambre, muchos días». Esperanza sintió que el corazón se le encogía. No necesitaba más explicaciones para entender la situación. Las sequías de los últimos años habían sido implacables, y si los rancheros con sus recursos pasaban dificultades, ¿cómo sobrevivirían aquellos que habían sido empujados a las tierras más áridas e improductivas? Esa noche, mientras Nayati dormía con la respiración más acompasada, Esperanza se acomodó en una estera junto al fogón. El suelo estaba duro y frío, pero no era la primera vez que cedía su cama. Durante la enfermedad de Mateo, había pasado semanas durmiendo así, velando su sueño intranquilo, limpiando el sudor de su frente, susurrando oraciones que nadie parecía escuchar. Ahora, con el anciano apache bajo su techo, una extraña sensación de paz la invadía, como si ayudar a otro ser humano en necesidad le devolviera un propósito que había perdido junto con Mateo. Cuando el primer rayo de sol se coló por la ventana, Esperanza ya estaba despierta, moliendo maíz para las tortillas. El sonido rítmico del metate pareció despertar a Nayati, quien abrió los ojos lentamente, desorientado por un instante. «Buenos días, abuelo», dijo Esperanza con una sonrisa. «¿Cómo se siente?» Nayati se incorporó con dificultad, apoyándose sobre los codos. Sus ojos recorrieron la pequeña estancia, las paredes de adobe encaladas, el piso de tierra apisonada, las pocas pertenencias ordenadas meticulosamente, el altar pequeño con la imagen de la Virgen de Guadalupe y una fotografía descolorida de un hombre joven. «Mejor», respondió finalmente, su voz más firme que el día anterior. «Tienes un buen corazón, niña». Esperanza negó con la cabeza. «Solo hice lo que cualquiera haría». Una sonrisa triste apareció en el rostro arrugado de Nayati. «No, muchos cerrarían la puerta, muchos temerían». Esperanza guardó silencio, consciente de la verdad en sus palabras. En el pueblo, los comentarios sobre ella ya eran lo suficientemente crueles por vivir sola,
por no volver a casa de sus padres tras la muerte de Mateo, por insistir en mantener las tierras que su esposo había trabajado con tanto esfuerzo. Si descubrieran que había dado refugio a un apache, las habladurías se convertirían en algo más peligroso. Mi esposo creía que todas las personas merecen ser tratadas con dignidad, dijo finalmente, señalando la fotografía en el altar. Mateo no miraba el origen ni el color de la piel, veía el corazón. Nayati asintió lentamente. Un hombre sabio, demasiado bueno para este mundo, murmuró ella, y el dolor en su voz era como una herida recién abierta. Mientras compartían el desayuno, tortillas recién hechas, frijoles y café de olla, Nayati contó su historia con frases entrecortadas pero cargadas de dignidad. Su tribu, reducida a unas 50 personas, había sido desplazada repetidamente de sus territorios ancestrales. La sequía de los últimos años había secado los manantiales y alejado a los animales que solían cazar. Los más jóvenes y fuertes habían partido hacia las montañas en busca de alimento, dejando a los ancianos y niños en un campamento provisional a 2 días de camino. Me envían a buscar ayuda, explicó, su mirada fija en las llamas del fogón. Muchos días sin encontrar nada. Pensé, morir en el camino. Esperanza escuchaba en silencio, conmovida y avergonzada a la vez por el sufrimiento de un pueblo del que solo había oído historias teñidas de miedo y prejuicio. ¿Cuántos niños hay en su campamento?, preguntó finalmente. 12, respondió Nayati. El más pequeño apenas camina. Su madre murió en el parto. Esperanza asintió, tomando una decisión que sabía podría costarle caro. Se levantó y comenzó a reunir lo poco que tenía. Un saco de maíz, otro de frijoles, algunas verduras de su huerto, hierbas medicinales que había aprendido a usar de su abuela. No puedo darles mucho, dijo mientras empacaba todo en un costal de yute, pero esto ayudará por unos días. Los ojos de Nayati se humedecieron, un brillo inusual en aquel rostro curtido por el sol y las penurias. La generosidad, cuando uno no tiene nada, es el regalo más grande. Durante ese día y el siguiente, Esperanza cuidó de Nayati. Le preparó infusiones para fortalecer su cuerpo debilitado, compartió con él las pocas provisiones que guardaba para los tiempos difíciles, escuchó sus historias sobre un mundo que estaba desapareciendo ante sus ojos. Por las noches, Nayati le enseñaba palabras en su idioma. Le mostró cómo identificar plantas medicinales que ella no conocía. Le habló de las estrellas y de cómo su pueblo había navegado por el desierto durante generaciones, guiándose por ellas. Al tercer día, Nayati parecía haber recuperado parte de sus fuerzas. Se movía con mayor firmeza, sus ojos habían recobrado algo del brillo que debieron tener en su juventud. Después del almuerzo, anunció que debía partir. «Mi gente espera», dijo mientras Esperanza le entregaba un pequeño bulto con tortillas y carne seca para el camino. «No olvidaremos tu bondad». Esperanza insistió en acompañarlo hasta el borde de su propiedad. Caminaron lentamente bajo el sol de la tarde, el anciano apoyándose en su bastón, ella cargando el costal con los alimentos que había reunido. Al llegar al límite marcado por una cerca de piedras apiladas, Nayati se detuvo. Miró hacia las montañas que se dibujaban a lo lejos, luego volvió sus ojos hacia Esperanza. «Volveré», dijo con una solemnidad que hizo estremecer a la joven. «No estarás sola mucho tiempo». Esperanza asintió, sin comprender completamente el significado de aquellas palabras. Observó al anciano alejarse por el sendero polvoriento hasta que su figura se perdió en la distancia, una silueta solitaria contra el horizonte infinito. Esa noche, mientras el viento soplaba con fuerza entre las ramas de los mezquites,
Esperanza rezó por Nayati y su pueblo. Rezó para que llegara a salvo, para que los alimentos que llevaba aliviaran, aunque fuera por unos días, el hambre de aquellos niños. Y por primera vez, desde la muerte de Mateo, no se sintió completamente sola en aquel rincón olvidado del mundo. Los días pasaron con la lentitud habitual. Esperanza retomó su rutina: despertar con el primer canto del gallo, alimentar a las pocas gallinas que le quedaban, regar su pequeño huerto, remendar ropa a la luz de la mañana cuando sus ojos aún no estaban cansados. Pero algo había cambiado en ella. Las conversaciones con Nayati habían sembrado preguntas que florecían como cardos silvestres en su mente. El viernes, como cada semana, Esperanza se preparó para ir al pueblo. Se puso su único vestido bueno, desgastado pero limpio. Se trenzó el cabello con cuidado y guardó en una bolsa de tela los huevos que podía vender en el mercado. El dinero apenas alcanzaría para comprar algunas velas, sal y quizás un poco de café, pero era mejor que nada. El camino a San Miguel estaba polvoriento y solitario. Mientras caminaba, Esperanza no podía evitar preguntarse si Nayati habría llegado a salvo con su gente, si los alimentos que le había dado habrían sido suficientes para aliviar por unos días el hambre de aquellos niños. La imagen de los pequeños famélicos, con sus ojos grandes y tristes en rostros consumidos por la desnutrición, le oprimía el corazón. Al llegar al pueblo, notó de inmediato las miradas. No era nada nuevo. Desde que había decidido quedarse sola en su tierra tras la muerte de Mateo, los rumores no habían cesado. Algunos la consideraban valiente, otros obstinada, muchos simplemente inapropiada. Una mujer sola no debía vivir aislada, debía volver con sus padres o, mejor aún, encontrar otro marido que la protegiera. Esperanza levantó la barbilla y caminó con dignidad hacia el pequeño mercado. Vendió sus huevos a doña Josefina, una anciana bondadosa que siempre le ofrecía un precio justo, y compró lo necesario con el dinero obtenido. Estaba a punto de regresar cuando escuchó una conversación que la hizo detenerse. «Dicen que han visto apaches cerca de la Piedra del Águila», comentaba un hombre corpulento a otro mientras cargaban costales de grano en una carreta. Un grupo grande, con mujeres y niños. ¿Apaches? «No habíamos visto a esos salvajes por estos rumbos en años», respondió el otro, escupiendo al suelo con desprecio. «Habrá que avisar a los rurales». «Ya lo hicieron. Parece que van a organizar una partida para investigar si están acampando en nuestras tierras». El hombre no terminó la frase, pero el gesto que hizo pasando el dedo índice por su garganta fue elocuente. Esperanza sintió que el estómago se le retorcía. La Piedra del Águila estaba a menos de una legua de su propiedad, en dirección a las montañas. Si los rurales encontraban a la tribu de Nayati en su estado de debilidad, no quiso escuchar más. Recogió sus compras y emprendió el camino de regreso con paso apresurado, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. No sabía qué podía hacer, siendo una mujer sola, pero la idea de quedarse de brazos cruzados mientras masacraban a personas hambrientas e indefensas le resultaba insoportable. El sol comenzaba a ponerse cuando finalmente llegó a su casa. Se sentía agotada, tanto por la caminata apresurada como por la angustia que le oprimía el pecho. Dejó sus compras sobre la mesa y salió al porche, mirando hacia el horizonte en dirección a la Piedra del Águila. Nada parecía perturbador la paz del atardecer. Quizás los rumores eran exagerados, pensó. Quizás la tribu de Nayati había seguido su camino hacia las montañas, lejos del peligro. O quizás un movimiento en la distancia interrumpió sus pensamientos. Aguzó la vista, entrecerrando los ojos para distinguir mejor en la penumbra creciente. No era un animal,
De eso estaba segura. La silueta se movía con la cadencia inconfundible de un ser humano. Esperanza contuvo la respiración. A medida que la figura se acercaba, pudo distinguir a un hombre alto y delgado, con el cabello negro recogido en una trenza que le caía sobre la espalda. No era Nayati, sino alguien mucho más joven, pero vestía de manera similar y caminaba con la misma dignidad silenciosa. El visitante se detuvo a unos 20 pasos de la casa, como respetando un límite invisible. Llevaba las manos abiertas, mostrando que no portaba armas, pero su postura era tensa, alerta. ¿Eres Esperanza?, preguntó en un español claro y bien pronunciado, lo que sorprendió a la joven. Ella asintió, incapaz de articular palabra por un momento. Finalmente, encontró su voz. «¿Quién eres tú?» «Me llamo Takoda, soy nieto de Nayati». El corazón de Esperanza dio un vuelco. «¿Está bien tu abuelo?» «¿Llegó con ustedes?» Una leve sonrisa suavizó por un instante el rostro serio de Takoda. «Está bien, gracias a ti. Llegó hace 2 días, con alimentos y con historias sobre una mujer de corazón grande». Esperanza dejó escapar un suspiro de alivio. «Me alegra saberlo. He venido a advertirte», continuó Takoda, y su expresión volvió a endurecerse. «Hombres armados nos buscan. Si te asocian con nosotros, estarás en peligro». Esperanza pensó en las conversaciones que había escuchado en el pueblo. Takoda tenía razón. Si los rurales descubrían que había ayudado a los apaches, podría enfrentar consecuencias graves. Pero no podía simplemente ignorar la situación. «¿Dónde está tu gente ahora?», preguntó. «Cerca de la Piedra del Águila. Los ancianos y los niños están demasiado débiles para seguir avanzando hacia las montañas. Necesitamos descansar unos días, recuperar fuerzas». «Es peligroso que se queden allí», interrumpió Esperanza. «He oído en el pueblo que van a enviar hombres a buscarlos». La mandíbula de Takoda se tensó. «Lo sabemos. Tenemos vigilantes, pero no tenemos alternativa por ahora». Un silencio pesado cayó entre ellos mientras el cielo se oscurecía y las primeras estrellas comenzaban a brillar. Esperanza tomó una decisión. «Pueden quedarse aquí», dijo finalmente. «Tengo tierra suficiente, alejada del camino principal, y un arroyo que todavía lleva agua». Takoda la miró fijamente, la incredulidad dibujada en su rostro. «¿Por qué harías eso? Ya has hecho suficiente por mi abuelo. No nos debes nada». «No se trata de deudas», respondió Esperanza con firmeza. «Se trata de hacer lo correcto». La expresión de Takoda se suavizó y por un instante Esperanza pudo ver en él al niño que debió ser antes de que el mundo lo obligara a convertirse en un guerrero. «Volveré con los míos y les contaré tu oferta», dijo finalmente. «Pero debes entender lo que significa. Si nos acoges, estarás desafiando a tu propia gente». Esperanza no durmió aquella noche. Las palabras de Takoda resonaban en su mente mientras preparaba su casa y sus tierras para recibir a los visitantes que podrían llegar en cualquier momento. Recogió mantas viejas, revisó sus reservas de maíz y frijoles y calculó cuánto podría estirar lo poco que tenía para alimentar a bocas hambrientas. Cuando el primer rayo de sol se asomó por el horizonte, Esperanza ya estaba de pie junto al pequeño arroyo que cruzaba su propiedad, mirando hacia la dirección de la Piedra del Águila. El agua corría clara y fresca, uno de los pocos arroyos que no se habían secado completamente con la sequía. Era una bendición que antes había dado por sentada, pero que ahora veía como un regalo precioso que podía compartir. No tuvo que esperar mucho. Poco después del amanecer, vio movimiento en la distancia
Al principio eran solo siluetas difusas que se recortaban contra la luz dorada de la mañana, pero pronto pudo distinguir figuras humanas que avanzaban lentamente, como una procesión solemne a través del paisaje árido. Nayati encabezaba la marcha, su figura encorvada, apoyada en un bastón, pero con la cabeza alta, digna. A su lado caminaba Takoda, erguido y vigilante, sus ojos recorriendo constantemente el horizonte en busca de peligros. Detrás de ellos venían mujeres que cargaban a niños pequeños, ancianos que avanzaban con dificultad y algunos hombres jóvenes que cerraban la marcha, protegiendo a los más vulnerables. El corazón de Esperanza se encogió al verlos. Incluso desde la distancia podía apreciar la delgadez extrema de algunos, especialmente de los niños. Sus ropas estaban gastadas, sus rostros marcados por el sol y las privaciones, pero había una dignidad en su forma de moverse, una resistencia silenciosa que conmovió a la joven hasta las lágrimas. Cuando llegaron al arroyo, Nayati levantó una mano y la comitiva se detuvo. El anciano cruzó solo, apoyándose en su bastón para mantener el equilibrio sobre las piedras resbaladizas. «Has honrado tu palabra», dijo al llegar junto a Esperanza, su voz cargada de emoción contenida. «Y tú la tuya», respondió ella con una sonrisa temblorosa. «Dijiste que volverías». Nayati asintió y, para sorpresa de Esperanza, tomó sus manos entre las suyas ásperas y callosas. «Mi pueblo no olvidará esto». Con un gesto de su cabeza, indicó a los demás que podían cruzar. Uno a uno, los apaches fueron atravesando el arroyo. Algunos de los niños se detenían a beber ávidamente, salpicándose el rostro con el agua fresca. Los adultos mantenían la compostura, pero Esperanza podía ver el alivio en sus ojos al encontrar finalmente un lugar seguro para descansar. Una mujer joven se acercó, llevando en brazos a un bebé que no podía tener más de unos meses. El pequeño tenía los ojos hundidos y el rostro demacrado. «Mi hijo, Maquia», dijo la mujer en un español vacilante. «Su madre murió. Yo, hermana». Esperanza comprendió. La madre del bebé había muerto en el parto, como le había contado Nayati, y esta joven, probablemente la hermana de la fallecida, había asumido el cuidado del pequeño. «Está muy delgado», murmuró Esperanza, acariciando suavemente la mejilla del bebé. «Ven conmigo. Tengo leche de cabra que podemos darle». La joven la siguió con una mezcla de esperanza y recelo en sus ojos oscuros. Esperanza notó que cojeaba ligeramente. «Me llamo Esperanzas», dijo, intentando establecer una conexión. «¿Y tú?» «Elu», respondió la joven. «Significa hermosa». Esperanza sonrió. «Es un nombre que te queda bien». Un leve rubor coloreó las mejillas de Elu, y por un instante su rostro demacrado recuperó algo de la belleza juvenil que la dureza de la vida había opacado. Mientras tanto, los apaches comenzaron a establecer un campamento provisional bajo la sombra de los árboles cercanos al arroyo. Con una eficiencia nacida de la experiencia, levantaron refugios sencillos, utilizando ramas, mantas desgastadas y cualquier material disponible. Las mujeres encendieron pequeñas fogatas, cuidando de mantener el humo al mínimo para no delatar su presencia. Takoda se acercó a Esperanza cuando ella regresaba de su casa, donde había dejado a Elu alimentando al pequeño Maquia con leche de cabra tibia endulzada con miel. «Hay 43 personas», informó con tono formal. 17 niños, 9 ancianos, el resto adultos. 7 de los hombres somos guerreros». Esperanza asintió, consciente de lo que no decía, que eran demasiado pocos y estaban demasiado debilitados para defenderse si llegaba un ataque. «Los rurales no suelen venir por estas tierras», dijo para tranquilizarlo, «y si alguien del pueblo viene, puedo decir que los contraté para ayudarme con la siembra».
Una sombra de sonrisa cruzó el rostro serio de Takoda. ¿Todos nosotros? ¿Incluso los niños y los ancianos? La gente creerá lo que quiera creer, respondió Esperanza con firmeza. Además, no tengo que dar explicaciones a nadie sobre lo que hago en mi propiedad. Takoda la miró con una intensidad que la hizo sentir repentinamente consciente de sí misma, de su vestido sencillo y su cabello despeinado por el viento. Eres diferente a cualquier mujer que haya conocido, dijo finalmente. Esperanza no supo qué responder a eso, así que cambió de tema. ¿Cuánto tiempo crees que necesitarán quedarse? ¿Una semana? Tal vez 2, respondió él, volviendo a su tono práctico. Hasta que los más débiles recuperen fuerzas suficientes para continuar hacia las montañas del norte. Bien, asintió Esperanza. Intentaré conseguir más provisiones en el pueblo la próxima semana. Mientras tanto, pueden usar el arroyo para bañarse y lavar la ropa. El agua es limpia. Se disponía a alejarse cuando Takoda la detuvo con una pregunta. ¿Por qué haces esto? Tu esposo, él habría aprobado. Esperanza se volvió, sorprendida por la pregunta. Mateo habría sido el primero en abrir nuestra puerta, respondió con sencillez. Él me enseñó que no existe nosotros y ellos. Solo existe la humanidad. Con esas palabras, se alejó hacia su huerto, donde planeaba recolectar algunas verduras para la cena. No vio la mirada de Takoda siguiéndola, ni la expresión de profundo respeto que suavizó sus facciones normalmente severas. Esa noche, mientras las estrellas aparecían una a una en el cielo despejado, los apaches encendieron una pequeña fogata en el centro del campamento. Nayati, sentado en un lugar de honor, comenzó a cantar en voz baja. Era una melodía antigua que parecía surgir de la tierra misma. Pronto, otras voces se unieron a la suya, creando una armonía que flotaba en el aire nocturno como una plegaria. Esperanza, sentada en el porche de su casa, escuchaba con los ojos cerrados. No entendía las palabras, pero podía sentir su significado. Gratitud, esperanza, resistencia. El canto habló a su alma con más elocuencia que cualquier sermón que hubiera escuchado en la iglesia del pueblo. Los días siguientes trajeron una rutina nueva a la propiedad de Esperanza. Al amanecer, las mujeres apaches recogían agua del arroyo en recipientes de barro y cuero. Los hombres más fuertes, liderados por Takoda, se internaban en el monte para cazar liebres o recolectar tunas y otras frutas silvestres. Los niños, que recuperaban poco a poco la vivacidad propia de su edad, ayudaban a Esperanza en el huerto, aprendiendo los nombres de las plantas en español mientras ella memorizaba palabras en apache. Nayati pasaba largas horas sentado bajo la sombra de un mezquite, tallando pequeñas figuras en madera que luego regalaba a los niños. Sus manos, nudosas como raíces antiguas, transformaban ramas ordinarias en animales, guerreros y espíritus que cobraban vida bajo su cuchillo gastado. Una mañana, mientras Esperanza amasaba harina de maíz para hacer tortillas, sintió una presencia a su espalda. Al volverse, vio a Elu con el pequeño Maquia atado a su pecho con un rebozo, observándola con curiosidad. ¿Puedo ayudar?, preguntó la joven apache en su español vacilante. Esperanza sonrió y le hizo un gesto para que se acercara. Claro, siempre es mejor trabajar acompañada. Pronto las manos de Elu, delgadas pero fuertes, se movían con destreza, formando tortillas perfectamente redondas. A pesar de la barrera del idioma, las dos mujeres encontraron un ritmo compartido, una danza silenciosa de gestos y sonrisas que no necesitaba palabras. En Join Maquia está mejor.
comentó Esperanza, notando las mejillas menos hundidas del bebé. Elu asintió, sus ojos brillantes de gratitud. Leche buena, él duerme toda noche ahora. Me alegra oírlo, respondió Esperanza, sintiendo una calidez en el pecho al ver el progreso del pequeño. ¿Y tu pierna? He notado que cojeas. La joven apache bajó la mirada. Soldados, dijo simplemente, hace 2 inviernos, disparo aquí. Señaló su muslo derecho. Esperanza no necesitó más explicaciones. La violencia contra los pueblos indígenas era una realidad tan común que rara vez aparecía en los periódicos. ¿Cuántas historias como la de Elu permanecían sin contar, sepultadas bajo el silencio impuesto por quienes escribían la historia oficial? Lo siento, murmuró, consciente de la insuficiencia de sus palabras. Elu se encogió de hombros. Vivo. Muchos no. Mientras trabajaban, Takoda regresó de la cacería con 2 liebres y un puñado de tunas. Se detuvo en el umbral, observando a las 2 mujeres. «Buena caza», saludó Esperanza con una sonrisa. Takoda asintió, sus ojos pasando de Esperanza a Elu y luego al montón de tortillas recién hechas. «Comida suficiente para todos hoy», dijo, y había un orgullo apenas disimulado en su voz. «Si me permites las liebres, puedo preparar un guisado», ofreció Esperanza. «Yo ayudar», añadió Elu con entusiasmo. Takoda les entregó las presas y se alejó hacia el campamento, pero no sin antes dirigir a Esperanza una mirada intensa que ella no supo interpretar. A medida que pasaban los días, la presencia de los apaches se volvió casi natural para Esperanza. El sonido de sus canciones al anochecer, el aroma de sus comidas, mezclándose con las suyas, la risa de los niños jugando en el arroyo, todo parecía encajar en una armonía que nunca había experimentado, ni siquiera cuando Mateo vivía. Pero el mundo exterior seguía existiendo y sus amenazas acechaban más cerca de lo que imaginaban. El 5.º día después de la llegada de la tribu, Esperanza estaba recogiendo huevos en el pequeño gallinero cuando escuchó el inconfundible sonido de cascos de caballo aproximándose. Su corazón dio un vuelco. No esperaba visitas, y cualquier visitante inesperado podía significar peligro. Dejó la canasta de huevos y corrió hacia el campamento, donde Takoda ya estaba alertando a su gente. En cuestión de minutos, los apaches recogieron sus pertenencias y se ocultaron entre la vegetación más densa cerca del arroyo, un plan que habían ensayado para esta eventualidad. Esperanza regresó apresuradamente a su casa, alisándose el vestido y el cabello, intentando aparentar normalidad. Cuando el jinete apareció finalmente, sintió un alivio momentáneo al reconocer a Miguel Álvarez, un vecino cuya propiedad lindaba con la suya al este. «Buenos días, Esperanza», saludó Miguel, un hombre de mediana edad con bigote espeso y mirada afable. «Hace tiempo que no pasaba a saludarte». «Buenos días, don Miguel», respondió ella, esforzándose por mantener un tono casual. «¿Qué lo trae por aquí?» El hombre desmontó atando su caballo a un poste. «Quería ver cómo estabas». «Han llegado noticias preocupantes al pueblo». Esperanza sintió que se le secaba la boca. «¿Qué clase de noticias?» «Apaches», dijo Miguel, bajando la voz como si la sola palabra pudiera invocar algún peligro. «Un grupo grande moviéndose por la zona. Los rurales han organizado partidas para buscarlos». «No he visto nada fuera de lo normal», mintió Esperanza, odiándose por la facilidad con que las palabras falsas salían de su boca. Miguel la miró fijamente. «Hubo un tiempo en que tu padre y yo fuimos buenos amigos, Esperanza. Le prometí que cuidaría de ti si alguna vez lo necesitabas. Se lo agradezco, don Miguel, pero estoy bien». El hombre asintió lentamente y algo en su expresión le dijo a Esperanza que no la creía del todo.
Si ves algo, cualquier cosa, ven a mi casa de inmediato, dijo, volviendo a montar. No estás sola, aunque a veces lo sientas así. Esperanza lo observó alejarse, una mezcla de gratitud y temor oprimiéndole el pecho. Cuando el jinete desapareció en la distancia, se dejó caer en el escalón del porche, las piernas temblándole por la tensión. Una sombra apareció a su lado. Era Takoda, su rostro tenso con una pregunta no formulada. «Era un vecino», explicó Esperanza. «Vino a advertirme sobre ustedes. Los rurales los están buscando activamente». Takoda permaneció en silencio por un largo momento, su mirada fija en el horizonte donde la figura de Miguel se había desvanecido. «Debemos partir», dijo finalmente, su voz baja pero firme. «No», respondió Esperanza, levantándose para enfrentarlo. «Los niños apenas están recuperando fuerzas. Los ancianos no resistirían otra marcha forzada tan pronto. Si nos encuentran aquí, te harán daño a ti también», argumentó él, sus ojos oscuros clavados en los de ella con una intensidad que le provocó un escalofrío. «Mi vecino no nos delatará», insistió Esperanza, aunque no estaba completamente segura. «¿Cómo lo sabes?» «Porque conoció a mi padre, porque prometió cuidarme». Takoda sacudió la cabeza. «Las promesas a los muertos se olvidan fácilmente cuando el miedo nubla el juicio». Esperanza no tenía respuesta para eso. El miedo era poderoso. Lo había visto transformar a hombres buenos en bestias, a vecinos en enemigos. Pero también había visto la otra cara, el valor que podía nacer del amor, la compasión que surgía en los momentos más oscuros. «Dame 3 días más», pidió. «Solo 3 días, para que los más débiles recuperen un poco más de fuerza. Mientras tanto, podemos prepararnos mejor, recolectar provisiones para el viaje». Takoda la estudió en silencio, como si intentara descifrar un mensaje escrito en un idioma desconocido. Finalmente asintió, aunque la tensión no abandonó sus hombros. 3 días, concedió, pero tendremos vigilantes día y noche. Y al menor indicio de peligro, partiremos sin importar la hora. Esa noche, después de que los niños se retiraran a dormir, los adultos de la tribu se reunieron en torno a una pequeña fogata, mantenida deliberadamente baja para no atraer atención. Nayati ocupaba su lugar habitual en el círculo, su rostro arrugado, solemne, a la luz temblorosa de las llamas. Esperanza se sentó entre Elu y una anciana llamada Kiona, cuyas manos artríticas habían encontrado alivio con las cataplasmas de hierbas que la joven viuda le había preparado. A pesar de la barrera del idioma, Kiona expresaba su gratitud con pequeños gestos, un apretón de manos, una sonrisa desdentada, un trozo de tela bordada con símbolos que Esperanza no comprendía pero atesoraba. Takoda habló primero, su voz grave llenando el silencio de la noche. Aunque Esperanza no entendía las palabras, podía intuir su significado por los gestos y las expresiones de los oyentes. Estaba explicando la situación, el peligro inminente, la necesidad de prepararse para partir. Cuando terminó, Nayati tomó la palabra. El anciano hablaba con lentitud, cada sílaba cargada de la sabiduría acumulada en décadas de vida dura pero digna. De vez en cuando señalaba a Esperanza, y los ojos de todos se volvían hacia ella con expresiones que iban desde la gratitud hasta la suspicacia. Finalmente, Nayati hizo un gesto a Esperanza para que se acercara al centro del círculo. Confundida, pero decidida, la joven se levantó y caminó hasta situarse junto al anciano. «Mi pueblo quiere agradecerte», dijo Nayati en español, para que ella entendiera, no solo por el refugio y la comida, por tu respeto, por ver nuestras almas, no solo nuestros rostros. Esperanza sintió que se le formaba un nudo en la garganta.
No he hecho nada extraordinario, murmuró. En tiempos como estos, la simple humanidad es extraordinaria, respondió el anciano. Luego se quitó un collar que llevaba bajo su poncho, un pequeño cristal de cuarzo atado a una tira de cuero. Esto perteneció a mi madre y antes a la madre de mi madre. Es sagrado para nosotros. Guarda los sueños de nuestros ancestros. Con manos temblorosas, colocó el collar alrededor del cuello de Esperanza. El cristal, pulido por generaciones de manos amorosas, brilló con un destello rojizo a la luz del fuego. Ahora también guarda tus sueños, concluyó Nayati. Un murmullo de aprobación recorrió el círculo. Incluso aquellos que habían mostrado recelo hacia Esperanza inclinaron la cabeza en señal de respeto. La joven tocó el cristal con la punta de los dedos, conmovida más allá de las palabras por el simbolismo del gesto. Al regresar a su lugar, sus ojos se encontraron con los de Takoda. Había algo nuevo en su mirada. Ya no era solo respeto o gratitud, sino algo más profundo, más personal. Esperanza sintió un calor repentino en las mejillas y bajó la vista confundida por la intensidad de su propia reacción. El resto de la noche transcurrió en una extraña mezcla de urgencia y paz. La tribu cantó canciones antiguas, relató historias que habían pasado de generación en generación, compartió recuerdos de tiempos mejores y esperanzas para un futuro incierto. Esperanza escuchaba fascinada por la riqueza de una cultura que hasta entonces solo había conocido a través de rumores y prejuicios. En algún momento, Elu se acercó y tomó su mano. «¿Cantar con nosotros?», pidió con una sonrisa. «No conozco las palabras», protestó Esperanza. «No importa», intervino Kiona en un español sorprendentemente claro. «La canción está en el corazón, no en la lengua». Y así, Esperanza se encontró cantando con voces que hablaban un idioma diferente pero compartían la misma humanidad, el mismo anhelo de paz, el mismo deseo de ser simplemente aceptados y respetados por lo que eran. Cuando finalmente se retiró a su casa, bien entrada la noche, llevaba consigo no solo el cristal de cuarzo que colgaba de su cuello, sino también una sensación de pertenencia que no había experimentado desde la muerte de Mateo. El amanecer del día siguiente trajo consigo una actividad frenética. Siguiendo el plan acordado, los apaches comenzaron a prepararse para la partida inminente. Las mujeres reparaban mocasines y ropas desgastadas. Los hombres fabricaban armas rudimentarias que podrían servir tanto para cazar como para defenderse. Los niños recolectaban frutos silvestres bajo la supervisión de los ancianos. Esperanza contribuía como podía, horneando pan para el viaje, empacando hierbas medicinales, enseñando a Elu a preparar la leche de cabra para que Maquia no pasara hambre durante el trayecto. A mediodía, mientras trabajaba en su huerto recogiendo las últimas verduras maduras, sintió una presencia a su espalda. Se volvió para encontrar a Takoda observándola en silencio. «¿Necesitas algo?», preguntó, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Takoda negó con la cabeza. «Vine a preguntarte algo». Esperanza esperó, repentinamente nerviosa sin saber por qué. «El hombre de la fotografía en tu altar», comenzó él con cuidado. «Tu esposo. ¿Hace cuánto que partió al otro mundo?». «6 meses», respondió ella, sorprendida por la pregunta, «aunque a veces parece que fue ayer y otras veces siento que han pasado años». Takoda asintió, como si comprendiera perfectamente ese particular tipo de dolor. «¿No hay otros familiares que pudieran acogerte? ¿Padres, hermanos? Mi madre murió cuando yo era niña». «Mi padre hace 2 años. No tengo hermanos. Por eso te quedaste aquí, sola». Esperanza reflexionó antes de responder. Había tenido esta conversación muchas veces en su mente,
pero nunca con otra persona. Me quedé porque esta tierra era el sueño de Mateo, dijo finalmente. Trabajó cada día de su vida para conseguirla, para hacerla productiva. Me quedé para honrar ese sueño. Y ahora arriesgas todo lo que él construyó por ayudar a extraños, observó Takoda, sin acusación en su voz, solo una genuina curiosidad. Esperanza sonrió suavemente. Mateo no veía la tierra como una posesión, sino como un préstamo de Dios. La tierra es de todos y de nadie, solía decir. Nuestra tarea es cuidarla y compartir sus frutos. Un relámpago de comprensión cruzó el rostro de Takoda. Tu esposo pensaba como nuestros ancianos. Un silencio cómodo se instaló entre Esperanza y Takoda, como si aquella revelación sobre Mateo hubiera tendido un puente invisible entre sus mundos. Por un instante, dejaron de ser una viuda mexicana y un guerrero apache. Eran simplemente dos almas que habían encontrado un punto de conexión en medio de circunstancias imposibles. ¿Cómo era?, preguntó Takoda finalmente, sentándose sobre una piedra plana junto al huerto. Tu esposo. Esperanza se sorprendió ante la pregunta. Nadie en el pueblo se había interesado realmente en conocer a Mateo más allá de lo superficial. Un buen trabajador, un esposo devoto, un hombre callado. Nadie había preguntado por el Mateo que ella conocía, el que susurraba historias en la oscuridad, el que lloraba sin vergüenza cuando la belleza del amanecer lo sobrecogía, el que había enseñado a leer a los hijos de los jornaleros contra la opinión de los patrones. Era como el agua, respondió finalmente, arrancando distraídamente una hierba del suelo. Tranquilo en la superficie, pero con una corriente poderosa por debajo. Veía belleza donde otros solo veían rutina. Tenía sueños más grandes que esta tierra. ¿Qué soñaba? La voz de Takoda era apenas un murmullo, como si temiera romper el hechizo de los recuerdos. Un lugar donde nadie pasara hambre, donde los niños aprendieran a leer sin importar su origen, donde la tierra fuera respetada y no solo explotada. Esperanza sonrió con melancolía. La gente del pueblo lo consideraba un soñador, a veces incluso un tonto. No entendían que no se trataba de ingenuidad, sino de esperanza. Por eso me puso este nombre, Esperanza, repitió Takoda, pronunciando cada sílaba con cuidado, como si saboreara su significado. Un buen nombre, fuerte. ¿Y el tuyo? ¿Qué significa Takoda? El amigo de todos, respondió él con una sombra de ironía en la voz. Un nombre que me dieron antes de que el mundo me enseñara que no todos quieren ser amigos. Esperanza percibió el dolor bajo sus palabras, las cicatrices invisibles de una vida marcada por el rechazo y la persecución. Quiso preguntar más, conocer su historia, entender qué eventos habían tallado esa dureza en un rostro que, intuía, alguna vez había sido más abierto, más confiado. Pero antes de que pudiera hacerlo, un grito agudo rompió la tranquilidad de la tarde. ¡Jinetes! La voz de uno de los vigilantes apaches resonó desde la distancia. Takoda se levantó de un salto, toda la suavidad de su expresión reemplazada instantáneamente por la tensión del guerrero. ¿Cuántos?, gritó en su lengua. 3, fue la respuesta. Vienen del este. Esperanza sintió que el corazón le martilleaba en el pecho. Del este. Esa es la dirección de la propiedad de don Miguel. Takoda la miró fijamente, una pregunta silenciosa en sus ojos. No creo que sea él, se apresuró a aclarar. No vendría con otros. No podemos arriesgarnos. Da la señal, ordenó Takoda al vigilante. Y luego se volvió hacia Esperanza. Debemos ocultarnos, rápido. La actividad en el campamento se transformó en un caos controlado. Con la eficiencia nacida de la experiencia,
Los apaches recogieron sus escasas pertenencias y se dirigieron hacia el escondite acordado, una pequeña cañada a unos cientos de metros, donde la vegetación densa y la pendiente natural del terreno los ocultarían de miradas curiosas. Esperanza corrió hacia su casa. Necesitaba aparentar normalidad, estar lista para enfrentar a los visitantes, quienes quiera que fueran. Se lavó el rostro y las manos, se ajustó el rebozo e intentó calmar su respiración agitada. Desde la ventana, vio que los jinetes se acercaban por el camino principal. A medida que la distancia se acortaba, confirmó con alivio que Miguel no estaba entre ellos, pero el alivio duró poco. Reconoció a uno de los hombres como Javier Morales, el ayudante del comisario del pueblo, conocido por su trato cruel hacia los indígenas. Cuando los tres hombres llegaron al patio de la casa, Esperanza salió al porche, esforzándose por mantener una expresión serena, a pesar del miedo que le retorcía las entrañas. «Buenas tardes, señores», saludó, manteniendo las manos visibles y la voz firme. «¿En qué puedo ayudarles?». Javier, un hombre corpulento con bigote poblado y ojos pequeños que parecían evaluar constantemente el valor monetario de todo lo que veía, desmontó con un movimiento pesado. Los otros dos permanecieron sobre sus caballos, las manos nunca lejos de las pistolas que llevaban al cinto. «Señora Mendoza», saludó Javier con una inclinación de cabeza que pretendía ser respetuosa, pero no ocultaba su desdén. «Estamos rastreando a un grupo de apaches que se mueven por la zona, salvajes, peligrosos. ¿Ha visto algo inusual en los últimos días?». Esperanza mantuvo la mirada firme, agradeciendo silenciosamente a su padre por haberle enseñado a jugar póker cuando era niña. «No he visto nada fuera de lo común, señor Morales. Vivo bastante aislada, como bien sabe». Javier entrecerró los ojos, estudiándola. «Don Miguel Álvarez nos dijo que había pasado a visitarla hace unos días para advertirle del peligro». El corazón de Esperanza dio un vuelco, pero su rostro no traicionó su inquietud. «Así es. Fue muy amable de su parte preocuparse por mí». «Interesante», murmuró Javier, dando unos pasos hacia el costado de la casa, como quien pasea distraídamente. Porque también mencionó que le pareció verla nerviosa. Esperanza se tensó. Así que Miguel había notado algo después de todo. «No estaba nerviosa, señor Morales, simplemente sorprendida por la visita. No recibo muchas, como puede imaginar». Javier asintió, pero sus ojos recorrían el terreno con la agudeza de un depredador. «Bonito lugar tiene aquí, señora Mendoza. Su esposo lo dejó en buenas condiciones, considerando las circunstancias». Hizo una pausa deliberada. Sería una lástima que algo le ocurriera. Una mujer sola, tan lejos del pueblo. La amenaza velada hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Esperanza, pero se mantuvo firme. «Dios vela por mí, señor Morales, y los vecinos son amables». «Dios vela por quienes obedecen la ley», replicó Javier con un brillo malicioso en los ojos. «Los que ocultan a criminales y salvajes». «Bueno, esos están por su cuenta». Uno de los otros hombres, impaciente, intervino. «Javier, deberíamos seguir. Se hace tarde y hay mucho terreno que cubrir». Javier hizo un gesto de asentimiento, pero no sin antes dar un último vistazo al terreno. Sus ojos se detuvieron en el arroyo, y por un momento terrible, Esperanza temió que notara las huellas dejadas por los múltiples pies que habían recogido agua esa mañana. Pero la fortuna estaba de su lado. Una súbita ráfaga de viento levantó polvo del camino, haciendo que los caballos se inquietaran y distrayendo a los jinetes. «Volveremos si encontramos algo sospechoso», advirtió Javier, montando nuevamente. «Mientras tanto, le sugiero que mantenga sus puertas bien cerradas, señora Mendoza, y si ve algo,
¿Inusual? Hágamelo saber de inmediato. Por supuesto, respondió Esperanza con una sonrisa tensa. Que Dios los acompañe. Observó a los tres hombres alejarse, el polvo levantándose tras los cascos de sus caballos como una cortina que gradualmente ocultaba sus siluetas. Solo cuando desaparecieron completamente en la distancia, permitió que sus hombros se relajaran y que el miedo contenido emergiera en forma de un temblor que le recorrió el cuerpo entero. Takoda emergió de entre los arbustos como una sombra, silencioso y cauto. ¿Qué querían?, preguntó, aunque por su expresión era evidente que había escuchado al menos parte de la conversación. «Están buscándolos», respondió Esperanza, la voz todavía temblorosa. «Y sospecho que Miguel les dijo que había algo extraño aquí». «Tenías razón entonces», murmuró Takoda, y había una nota de admiración en su voz. Las promesas a los muertos se olvidan fácilmente. Esperanza sacudió la cabeza. «Ya no creo que lo hiciera con mala intención. Probablemente solo comentó que me vio nerviosa y este Javier Morales, que siempre ha sido un buscapleitos, decidió investigar. De cualquier modo, ya no es seguro quedarnos», concluyó Takoda. «Debemos partir esta noche, cuando la oscuridad nos proteja». Esperanza sabía que tenía razón, pero la idea de ver partir a la tribu le provocaba una tristeza inesperada. En tan solo unos días, aquellas personas se habían convertido en parte de su vida, llenando un vacío que ni siquiera sabía que existía desde la muerte de Mateo. «Tienes razón», concedió con un suspiro. «Prepararé más provisiones para el viaje y buscaré mapas que puedan ayudarles a evitar los caminos principales». La tarde dio paso al crepúsculo, y el crepúsculo a una noche sin luna, perfecta para la huida. En el campamento, cada apache trabajaba en silencio, movido por la urgencia, pero contenido por la necesidad de no hacer ruido. Los niños, que parecían comprender la gravedad de la situación, no lloraban ni protestaban mientras sus madres los preparaban para el viaje. Esperanza iba y venía entre su casa y el campamento, cargando lo que podía ofrecer: mantas ligeras pero cálidas, alimentos que no se echarían a perder, un pequeño cuchillo de cocina que podría servir para múltiples propósitos. Cada viaje era una despedida anticipada, cada objeto entregado un pedazo de su corazón que se iría con ellos. Elu la esperaba junto al arroyo, donde las mujeres llenaban odres de agua fresca. La joven apache sostenía a Maquia contra su pecho, el pequeño dormido plácidamente, ajeno al peligro que los acechaba. «Gracias», dijo Elu, tomando el saquito de hierbas medicinales que Esperanza le ofrecía. «No olvidar tú». «Yo tampoco te olvidaré», respondió Esperanza, la voz quebrada por la emoción. Acarició la mejilla de Maquia con suavidad. «Cuida bien de él y de ti misma». Elu asintió, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «Tú, buena mujer, corazón grande como montaña. El tuyo también», murmuró Esperanza, abrazándola con cuidado para no despertar al bebé. Se separaron en silencio, y Esperanza continuó su recorrido por el campamento, despidiéndose de aquellos que en tan poco tiempo se habían convertido en parte de su vida. Kiona le regaló un pequeño amuleto de hueso tallado. Nayati le bendijo en su lengua ancestral. Los niños le ofrecieron piedras y plumas que habían recolectado, tesoros simples pero entregados con un amor que no conocía fronteras. Finalmente, se dirigió hacia donde Takoda organizaba la marcha con los otros guerreros. Los hombres se apartaron respetuosamente cuando ella se acercó, dejándolos a solas bajo el cielo estrellado. «He trazado un mapa», dijo Esperanza, entregándole un trozo de papel donde había dibujado los caminos,
arroyos y montañas de la región. Esta ruta los mantendrá lejos de los pueblos y haciendas. Hay un paso en la sierra que pocos conocen. Mi padre me lo mostró cuando era niña. Takoda estudió el mapa con atención, memorizando cada detalle. Esto nos será de gran ayuda. Gracias. Un silencio incómodo cayó entre ellos, cargado de palabras no dichas, de sentimientos apenas reconocidos. «Podría ir con ustedes», sugirió Esperanza de repente, sorprendiéndose a sí misma tanto como a Takoda. «Para ayudar con los niños, con los enfermos, conozco estas tierras mejor que nadie». Takoda la miró con una mezcla de asombro y tristeza. «No puedo pedirte eso. No lo estás pidiendo». «Lo estoy ofreciendo». Él negó suavemente con la cabeza. «Tu lugar está aquí, Esperanza. Esta tierra, como dijiste, es el sueño de Mateo, tu hogar». «Un hogar no son paredes y tierra», respondió ella, las palabras brotando desde un lugar profundo en su alma. «Es donde encuentras paz, donde te sientes completa. ¿Y te sientes así con nosotros?» La pregunta de Takoda era apenas un susurro, pero resonó en el silencio de la noche como un trueno. Esperanza no tuvo que reflexionar su respuesta. «Sí, por primera vez desde que Mateo murió me siento viva de nuevo». Takoda dio un paso hacia ella, acortando la distancia que los separaba. Por un instante, Esperanza creyó que la tomaría entre sus brazos, pero el guerrero se contuvo, la disciplina de toda una vida imponiéndose sobre el impulso del momento. «Nuestra vida no es fácil», dijo con voz ronca. «Siempre huyendo, siempre hambrientos, siempre temiendo la bala o la soga». «La mía tampoco lo es», replicó ella. «Una mujer sola no tiene lugar en este mundo, Takoda. Tarde o temprano, alguien vendrá a quitarme esta tierra, con papeles o con armas. Al menos con ustedes sabría que mi vida tiene un propósito más allá de sobrevivir un día más». Él la estudió en silencio, sus ojos oscuros insondables en la penumbra. Finalmente, tomó su mano, un gesto sencillo pero cargado de significado. «Si estás segura», comenzó, pero un grito distante interrumpió sus palabras. «¡Jinetes!», la voz de un vigilante, urgente y alarmada. Takoda soltó la mano de Esperanza y se volvió hacia la dirección del grito. «¿Cuántos? Muchos. Vienen del sur». «Los rurales», murmuró Esperanza, el miedo atenazándole la garganta. «Deben haber encontrado algún rastro o alguien los vio». «¡Todos al cañón!», ordenó Takoda a su gente. «¡Rápido, sin ruido!». En cuestión de minutos, el campamento que había albergado a casi 50 personas se transformó en un espacio vacío. Los apaches recogieron sus escasas pertenencias y se internaron en la oscuridad, moviéndose con la agilidad silenciosa de quienes han aprendido a sobrevivir siendo invisibles. Takoda fue el último en partir. Se detuvo frente a Esperanza, el tiempo agotándose pero incapaz de marcharse sin decir algo. «Ve a tu casa», le dijo con urgencia. «Si te encuentran aquí afuera, sospecharán. Di que escuchaste ruidos y saliste a investigar». «¿Cuándo volveré a verte?», preguntó ella, la voz apenas audible. «Si sobrevivimos esta noche». Takoda dudó, como si temiera hacer una promesa que no podría cumplir. «Volveré. Lo juro por mis ancestros». Sin darle tiempo a responder, Takoda se inclinó y rozó sus labios contra los de ella. Un beso tan breve como intenso, el sello de una promesa más profunda que las palabras. Luego se giró y desapareció entre las sombras, dejando a Esperanza con el sabor de la promesa y el temor de la separación. Esperanza corrió hacia su casa, el corazón latiéndole con tanta fuerza que temía que los rurales pudieran escucharlo en la quietud de la noche.
Entró, cerró la puerta y encendió apresuradamente una lámpara de aceite. Luego, intentando controlar el temblor de sus manos, tomó su rosario y se sentó junto a la ventana, como si hubiera estado rezando tranquilamente cuando escuchó los ruidos de la aproximación. Los jinetes llegaron con el estruendo de cascos y el tintineo de espuelas y armas. Eran al menos 12 hombres, encabezados por Javier Morales, cuyos ojos brillaban con un entusiasmo casi febril a la luz de las antorchas que algunos portaban. «Señora Mendoza», el grito imperioso de Javier rompió la noche. «Salga de inmediato». Esperanza se tomó su tiempo, calculando cada movimiento. Dejó el rosario sobre la mesa, se ajustó el rebozo y finalmente abrió la puerta, sosteniendo la lámpara en alto para iluminar su rostro sereno, aunque por dentro sentía que se desmoronaba. «¿Qué sucede, señor Morales?», preguntó con una calma que no sentía. «¿Por qué tanto alboroto a estas horas?». Javier desmontó con un salto ágil, seguido por varios de sus hombres. «Y sabemos que están aquí», espetó, acercándose tanto que Esperanza pudo oler el alcohol en su aliento. «Los salvajes. Un pastor los vio dirigirse hacia estas tierras hace 3 días». Esperanza mantuvo la compostura. «No sé de qué me habla, señor Morales. Como le dije esta tarde, vivo sola. Entonces, ¿no le importará que revisemos su propiedad?». La sonrisa de Javier era la de un depredador que sabe que su presa está acorralada. «Es muy tarde para andar husmeando en tierras ajenas», respondió ella, intentando ganar tiempo. Cada minuto que los retuviera era un minuto más para que Tacoda y su gente se alejaran. «Vuelvan mañana a la luz del día, si tanto insisten. No nos iremos sin revisar hasta el último rincón», declaró Javier, haciendo un gesto a sus hombres. «Ustedes 2 revisen la casa, el resto, dispérsense y busquen por toda la propiedad. Si encuentran a alguno de esos malditos apaches, ya saben qué hacer». «¡No!», exclamó Esperanza, interponiéndose en la puerta. «No tiene derecho a entrar en mi casa sin mi permiso». Javier la apartó con brusquedad, empujándola a un lado. «Tengo todo el derecho cuando se trata de proteger a ciudadanos honrados de asesinos y ladrones». Esperanza sintió que la rabia reemplazaba al miedo. «Los únicos asesinos y ladrones que veo aquí son ustedes», gritó, ganándose una mirada de sorpresa de los hombres y una de pura furia de Javier. «Cuide sus palabras, señora Mendoza», advirtió él, su voz baja y peligrosa. «No quisiera tener que llevarla al pueblo arrestada por obstruir la justicia». Mientras los rurales registraban su casa, volcando muebles y rompiendo algunos de sus escasos objetos personales, Esperanza rezaba en silencio, no por ella, sino por los apaches que huían en la oscuridad, especialmente por los niños, por Elu y el pequeño Maquia, por Nayati con sus huesos cansados, por Tacoda. «¡Jefe!». El grito vino de uno de los hombres que había salido al patio trasero. «¡Encontré algo!». Javier salió apresuradamente, seguido por Esperanza, cuyo corazón se detuvo por un instante. Bajo la luz de una antorcha, el rural mostraba algo que había encontrado entre los arbustos. Un pequeño mocasín, obviamente perteneciente a un niño. «Vaya, vaya». Javier se volvió hacia Esperanza con una sonrisa triunfal. «¿Qué decía sobre vivir sola, señora Mendoza? No sé de dónde salió eso», respondió ella, aunque sabía que su mentira era transparente. «Rastros frescos junto al arroyo», gritó otro de los hombres. «Muchas huellas, jefe, se dirigen hacia el cañón». La sangre de Esperanza se heló en sus venas, el cañón exactamente hacia donde Tacoda había dirigido a su gente. «A los caballos», ordenó Javier, sus ojos brillando con anticipación. «Si nos damos prisa, los atraparemos antes de que lleguen a las montañas». «¡No!». Esperanza se abalanzó sobre él, aferrándose a su brazo.
Son solo mujeres y niños hambrientos. No han hecho daño a nadie. Javier la empujó con tanta fuerza que Esperanza cayó al suelo, el impacto robándole el aliento. Ya ha elegido su bando, señora Mendoza, escupió con desprecio. Y ha elegido mal. Se volvió hacia dos de sus hombres. Ustedes, quédense aquí y vigílenla. No dejen que salgan y que intente advertirles de alguna manera. Los demás, conmigo. Los rurales montaron apresuradamente y partieron en dirección al cañón, el sonido de los cascos desvaneciéndose gradualmente en la noche. Esperanza se quedó en el suelo, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, mientras los dos hombres asignados para vigilarla la observaban con una mezcla de desconcierto y desdén. ¿Por qué llora por esos salvajes?, preguntó uno de ellos, un joven que no podía tener más de 20 años. Son apaches, asesinos todos ellos. Esperanza lo miró a través de sus lágrimas. El único salvaje es quien juzga a otros sin conocerlos, respondió con voz quebrada. Esos asesinos compartieron su comida conmigo cuando apenas tenían para ellos. Curaron mi soledad cuando nadie más lo hizo. El joven apartó la mirada, incómodo. Pero el otro rural, un hombre mayor con cicatrices en el rostro, escupió al suelo con desprecio. Las mujeres siempre se ablandaron por cualquier historia triste, murmuró. Por eso no deberían meterse en asuntos de hombres. Esperanza se levantó lentamente, limpiándose el polvo del vestido. El cristal de cuarzo que Nayati le había regalado brilló tenuemente bajo la luz de la luna que empezaba a asomarse entre las nubes. Tú, dijo dirigiéndose al joven, ¿cómo te llamas? Ramón, respondió él, sorprendido por la pregunta. Ramón, ¿tienes madre? ¿Hermanas? ¿Una novia, quizás? El joven asintió confundido. ¿Y qué sentirías si alguien las persiguiera como a animales? Si las cazaran por el simple hecho de haber nacido quienes son. Ramón no respondió, pero algo en su expresión cambió. El hombre mayor escupió nuevamente al suelo. No le hagas caso, muchacho, está tratando de confundirte. Pero Esperanza vio la duda en los ojos de Ramón, la grieta en su convicción. Era una oportunidad diminuta, pero la única que tenía. Por favor, insistió, bajando la voz para que solo el joven pudiera oírla. Hay niños entre ellos, bebés, si los alcanzan. No necesitó terminar la frase. Los dos sabían lo que ocurriría si Javier y sus hombres daban con los apaches. No habría prisioneros, no habría piedad. Ramón miró hacia el horizonte, donde las siluetas de sus compañeros ya se habían desvanecido, y luego a su compañero más viejo, que se había alejado unos pasos para encender un cigarrillo. No puedo dejarla ir, murmuró finalmente. Me matarían. No te pido que me dejes ir, respondió Esperanza, la esperanza renaciendo en su pecho. Solo que mires hacia otro lado por unos minutos. El joven guardó silencio por lo que pareció una eternidad. Finalmente, sin mirarla directamente, habló. Voy a revisar el establo. Volveré en 10 minutos. Sin esperar respuesta, Ramón se alejó con paso deliberadamente lento. El otro rural, absorto en su cigarrillo, apenas le prestó atención. Esperanza no perdió un segundo. Entró a su casa, tomó una cantimplora y un cuchillo pequeño pero afilado que había ocultado bajo una tabla suelta del piso. Luego, aprovechando que el guardia le daba la espalda, se deslizó silenciosamente hacia la parte trasera de la propiedad. Conocía cada palmo de esa tierra, cada piedra, cada arbusto. En la oscuridad, se movió con la seguridad de quien regresa a un hogar amado, esquivando las áreas abiertas, manteniéndose en las sombras. Su destino era claro, el cañón donde los apaches se dirigían, pero por una ruta alternativa que los rurales no conocían.
El sendero que tomó era apenas visible incluso a la luz del día, una vereda estrecha que serpenteaba entre rocas y vegetación espinosa. Sus pies, endurecidos por años de caminar descalza, apenas sentían las piedras y ramas que podrían haber ralentizado a otro. El aire fresco de la noche llenaba sus pulmones, dándole fuerzas. Mientras avanzaba, rogaba en silencio, no oraciones formales aprendidas en la iglesia, sino súplicas directas nacidas de la desesperación. Rogaba por llegar a tiempo, por encontrar a Takoda y a su gente antes que los rurales, por la fortaleza necesaria para lo que estaba por venir. La luna, que finalmente había emergido entre las nubes, iluminaba tenuemente el paisaje, otorgándole una cualidad casi onírica. Las sombras de los mezquites se proyectaban largas y retorcidas, como dedos esqueléticos que señalaban hacia el horizonte. Tras lo que pareció una eternidad, Esperanza llegó al borde del cañón. Desde allí podía ver el fondo de la garganta donde un pequeño río había tallado su camino a través de la roca durante milenios. El sendero que descendía era traicionero, pero ella lo conocía bien. Su padre la había llevado a pescar allí cuando era niña. Comenzó el descenso con cuidado pero sin detenerse. Cada minuto contaba. A medio camino, escuchó voces que se aproximaban desde el extremo norte del cañón. Se detuvo, aguzando el oído. Eran los rurales, sus voces masculinas resonando contra las paredes rocosas, amplificadas por el eco natural del lugar. Apresurando el paso, Esperanza llegó al fondo del cañón y corrió en dirección opuesta a las voces. El lecho del río, casi seco en esta época del año, ofrecía un camino relativamente plano, aunque las piedras sueltas dificultaban su avance. Fue entonces cuando los vio. Sombras moviéndose silenciosamente entre las rocas, figuras que se detenían periódicamente para reagruparse, los apaches avanzando con la cautela de quienes saben que son perseguidos. ¡Takoda!, llamó Esperanza en un susurro urgente, temiendo alertar a los rurales, pero necesitando que la escucharan. Una figura se separó del grupo y avanzó hacia ella. Era Takoda, su postura tensa, una mano en el cuchillo que llevaba al cinto. «Esperanza». La incredulidad en su voz era palpable. «¿Qué haces aquí?» «Los rurales», respondió ella, sin aliento. «Vienen detrás de mí. Encontraron huellas. Saben que estáis aquí». Takoda miró más allá de ella, hacia la dirección de donde había venido. «¿Cuántos?» «Al menos 10, liderados por Javier Morales. Están armados y...» Dudó, pero la verdad era necesaria, y tienen órdenes de no tomar prisioneros. Un músculo se tensó en la mandíbula de Takoda, pero su voz permaneció serena. «Tenemos que movernos. Hay un paso más adelante que nos llevará a las montañas». «No llegaréis a tiempo», dijo Esperanza, la desesperación tiñendo su voz. «Los niños y los ancianos son demasiado lentos. Os alcanzarán antes de que podáis escapar». «¿Qué sugieres entonces?» La pregunta de Takoda no contenía desafío, sino una confianza genuina en su juicio. Esperanza miró a su alrededor, evaluando las opciones. El cañón se estrechaba unos cientos de metros más adelante, formando un cuello de botella natural. Más allá, se abría nuevamente hacia un valle que eventualmente conducía a las montañas. «Conozco este cañón mejor que nadie», dijo finalmente. «Hay una bifurcación adelante. Si puedo desviar a los rurales por el camino equivocado, ganaréis tiempo suficiente para llegar a las montañas». «Es demasiado peligroso», protestó Takoda, tomándola por los hombros. «Si te atrapan, no lo harán», aseguró ella con una confianza que no sentía completamente. «¿Y si lo hacen?» «Bueno,
No será peor que vivir sola el resto de mi vida, lamentando no haber hecho lo correcto. Takoda la miró fijamente, sus ojos brillantes en la penumbra. Luego, en un movimiento imprevisto, la atrajo hacia sí y la besó. No con la brevedad de su despedida anterior, sino con la profundidad de quien sabe que podría ser la última vez. «Volveré por ti», prometió cuando finalmente se separaron. «Sea cual sea el resultado de esta noche, volveré. Te estaré esperando», respondió Esperanza, y nunca unas palabras habían contenido tanta verdad. Se separaron rápidamente. Takoda regresó con su gente para guiarlos hacia el paso que los llevaría a la seguridad, mientras Esperanza se preparaba para enfrentar a los rurales. Su plan era simple pero arriesgado. Regresaría por el cañón, encontraría a los rurales y los haría creer que había visto a los apaches tomando el camino equivocado en la bifurcación. Era una mentira peligrosa, pero si funcionaba, salvaría muchas vidas. Respirando profundamente para calmar su corazón acelerado, Esperanza comenzó a caminar de regreso. No había recorrido más de 200 metros cuando escuchó el inconfundible sonido de cascos de caballos sobre piedra. Los rurales habían encontrado una manera de bajar al cañón con sus monturas. Se ocultó tras una roca grande, esperando el momento adecuado. Pronto, la luz de las antorchas iluminó las paredes del cañón y las voces de los hombres se hicieron más claras. «¡Tienen que estar cerca!» La voz de Javier resonó contra las rocas. «Nos separan minutos». Esperanza esperó hasta que el grupo estuvo lo suficientemente cerca y entonces emergió de su escondite fingiendo sorpresa al verlos. «¡Señor Morales!», exclamó con la respiración deliberadamente agitada. «Gracias a Dios que los encuentro». Javier detuvo su caballo bruscamente, mirándola con asombro y furia. «¿Cómo demonios llegó hasta aquí?» «¿Dónde están mis hombres?» «Escapé», respondió ella, añadiendo una nota de pánico a su voz. «Tenía que advertirles, los apaches, los vi. Están tomando el sendero oeste en la bifurcación. Se dirigen hacia el Paso del Águila». «¿Y por qué debería creerle?», preguntó Javier, la sospecha evidente en su rostro. «Hace unas horas defendía a esos salvajes con uñas y dientes, porque uno de ellos me atacó cuando intenté huir», mintió Esperanza, mostrando un corte en su brazo que se había hecho deliberadamente con su propio cuchillo. «Me equivoqué con ellos. Son tan peligrosos como ustedes decían». Javier la estudió por un largo momento, evaluando su historia. Los otros rurales intercambiaron miradas inciertas. Finalmente, el líder tomó una decisión. «Llévenos hasta esa bifurcación», ordenó, «y rece para que no esté mintiendo, señora Mendoza». Esperanza asintió, agradeciendo silenciosamente la oscuridad que ocultaba el temblor de sus manos. Comenzó a caminar, guiando a los rurales por el cañón, intentando avanzar lo más lentamente posible sin levantar sospechas. Cuando llegaron a la bifurcación, señaló el sendero oeste con convicción. «Por allí». Los vi tomar ese camino. Javier envió a 2 de sus hombres a verificar. Regresaron minutos después. «Hay huellas, jefe», confirmó uno de ellos, «recientes». Esperanza mantuvo su expresión neutra, aunque por dentro sentía alivio. Había olvidado que Takoda, previsor como siempre, habría pensado en dejar un falso rastro. «Bien», decidió Javier, «usted se queda aquí con Rodríguez. El resto, conmigo». Los rurales se alejaron por el sendero oeste, sus antorchas formando una procesión serpenteante que gradualmente se perdió en la distancia. Esperanza quedó bajo la vigilancia de Rodríguez, un hombre mayor de mirada dura que la observaba con desconfianza. «Bonita actuación», comentó después de un rato. «Pero no me engaña. Vi cómo miraba a ese apache cuando lo trajeron al pueblo el año pasado. Como si fuera un hombre y no un animal». Esperanza se tensó.
No sabía que Takoda había sido capturado antes, ni que Rodríguez los había visto juntos. «No sé de qué habla», respondió, manteniendo la compostura. «Claro que lo sabe», insistió el rural. «Lo recuerdo bien. Usted venía del mercado. Él estaba atado a un poste en la plaza, esperando que decidieran si lo ahorcaban o lo enviaban a una reserva. Usted se detuvo y le dio agua». «Nadie más lo notó, pero yo sí». Esperanza guardó silencio. Era cierto. Había sido poco después de la muerte de Mateo. Apenas recordaba el incidente. En aquel momento había sido solo un acto reflejo de compasión hacia un ser humano sufriente. Nunca imaginó que aquel hombre sería Takoda, ni que sus caminos volverían a cruzarse. «Lo que no entiendo», continuó Rodríguez, «es por qué una mujer como usted arriesgaría todo por esa clase de gente». «Esa clase de gente, como usted dice, me mostró más humanidad en unos días que muchos de mis vecinos en años», respondió Esperanza, la honestidad reemplazando al miedo. «Me enseñaron que la verdadera fortaleza está en la compasión, no en la crueldad». Rodríguez la miró largamente, y por un instante Esperanza creyó ver algo parecido al entendimiento en sus ojos. Pero el momento pasó, y el hombre volvió a su expresión impenetrable. «Los demás volverán pronto», dijo finalmente, «y cuando descubran que los apaches tomaron el otro camino, Javier querrá su cabeza». Esperanza asintió, resignada. «Lo sé». Para su sorpresa, Rodríguez desató las riendas de su caballo. «Tome», dijo, ofreciéndoselas. «Váyase ahora». «¿Por qué?», preguntó Esperanza desconcertada. «Porque hace muchos años una mujer apache me dio agua cuando estaba herido en el desierto», respondió simplemente. «Una deuda por otra». Sin esperar más explicaciones, Esperanza montó el caballo. «Gracias», murmuró, incapaz de expresar la magnitud de su gratitud. Rodríguez asintió secamente. «Siga el cañón hacia el este. Saldrá cerca del paso que lleva a las montañas. Con suerte, los alcanzará antes del amanecer». Esperanza espoleó al caballo y se alejó al galope, el viento nocturno secando las lágrimas que corrían libremente por sus mejillas. Lágrimas de alivio, de gratitud, de esperanza renacida. Mientras cabalgaba bajo el cielo estrellado hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades, el cristal de cuarzo que Nayati le había regalado brillaba contra su pecho como una promesa de que, a veces, un simple acto de compasión puede cambiar el curso de muchas vidas, incluyendo la propia.